Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, la plataforma de podcasting dispuesta a dinamizar el universo de los contenidos de audio, emitiendo desde la base aeroespacial del Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Nuevo testimonio basado en la experiencia. La transmisión de esta como el valor absoluto de esta iniciativa, aprender de lo que se ha hecho, del pragmatismo, de la improvisación, de los ritmos marcados por un negocio trepidante y cambiante donde solo se mantiene irreductible el talento. Nuestro invitado de hoy también viene del mundo de la captación de la captación del talento y de su desarrollo naturalmente, y en distintas etapas y con distintas intensidades, pero siempre con una impronta en el trabajo desarrollado, que le ha servido para un reconocimiento por parte del sector y sin duda para reafirmar su condición de protagonista de la industria en las últimas décadas. Un placer pues recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, al testimonio y la palabra de Javier Portugués Portu. Bienvenido. Muchas gracias. Nada, un placerazo de los buenos tenerte aquí. Un placerazo el mío, imagínate. Muchísima ilusión. Bueno, siempre intento al principio hacer unas líneas biográficas. Sabemos que eres uno de los fundadores de Modestia Aparte en el año 88, pero ¿qué nos puedes hablar de Portu antes de ese momento? Modestia. Claro, bueno, el 88 fue el año en el que salió aquel primer disco, por amor al arte, pero claro, el grupito, las maquetas, los locales de ensayo, imagínate, ¿no? Sí. Y antes de eso, nada, un estudiante de un colegio religioso de la zona norte de Madrid, que empezó a hacer su carrera de Derecho, que terminé 9 años después, durante todo lo que duró Modestia Aparte, y después de Modestia Aparte, que estuve, pues tocando para otros grupos, con el Mecánico del Swing, haciendo sustituciones en La Guardia, hasta que en el 97 me voy de gira con el Lunas Rotas de Rosana, que eso sí fue ya una gira de gente grande, compartiendo escenario con unos musicazos impresionantes, y aquello coincidió pues con el penúltimo año de carrera, y fue después de aquella gira del Lunas Rotas de Rosana cuando me llamaron para mi primer puesto en la industria musical propiamente dicha. O sea, has hecho media vida en un momento. Vamos a volver un poco para atrás. Sí, hombre, me interesa mucho porque, vives el boom de Por Amor al Arte, de Modestia Aparte. O sea, vives el boom de eso en un momento, además, me imagino que sería también siguiendo un poco la estela de Hombres G, ¿no? De estos grupos. De Hombres G, Danza Invisible, Cómplices, Los Secretos, Mamá, Nacha Pop. O sea, yo soy hijo de esa generación en lo que a pop español se refiere, ¿no? Aunque realmente la música que me gustaba entonces, antes de eso, y la que me sigue gustando hoy es el rock sinfónico de los 70, de los 80, todas las bandas legendarias, los Genesis, Marillion, Yes, Alan Parsons, Pink Floyd, imagínate, ¿no? ¿Qué dices que tendrá que ver, no? Una cosa con la otra, pues es compatible, yo soy la prueba. Total. Y o sea, que tú primero tienes una formación de músico, tú querías ser músico principalmente. O sea, así es. Bueno, soy batería, que es la mascota del músico, pero fíjate, curiosamente con Rosana, sin embargo, fui como teclista, coros y segundo percusionista, ¿no? O sea, que sí, puedo tocar de todo un poquito. O sea, ¿tienes formación musical de conservatorio? No de conservatorio, pero sí de academias privadas, y he cantado en coros, en la cuerda de bajos, te puedo leer una partitura, pero vamos, no soy un no soy un músico profesional. Qué bueno. Entonces hablabas eso, que en el año 97 haces lo de Lunas Rotas, que también es un momento además importante, claro. No es un disco que aquella gira, tú lo sabes, o sea, Rosana fue la primera artista novel que vendió 1 millón de copias. Claro. Antes ya las habían vendido Julio Iglesias o Mecano, pero con un primer disco, con un disco de un artista novel, sí es verdad que fue la primera que vendió 1 millón de copias. Y tuve el privilegio de hacer aquella gira, que fue increíble, ¿no? Imagínate. Y bueno, entonces llegamos en ese momento en que te hacen una propuesta para entrar como AR en BMG, ¿no? ¿Cómo surge la oportunidad? Bueno, pues yo, como te he dicho, estaba estudiando Derecho, y una de mis compañeras de clase era Raquel Polo, que estuvo haciendo comunicación y prensa para el sello BMG Ariola durante mucho tiempo, y era compañera mía de clase, ¿no? En Derecho. Y entonces un día me llama y me dice: oye, Portu, ¿ya has terminado lo de la gira de Rosana? Digo, sí, la verdad que nos quedan las ventas para terminar y poco más, y unas cositas en Canarias. Claro, y tú con lo del grupo de Modestia y hablando inglés, y ahora que estás terminando Derecho, pues mira, están buscando un AR Junior para el departamento de ediciones musicales BMG Ariola, que entonces dirigía Carmen López y cuyo director AR era Álvaro Stuick, me consta que es buen amigo tuyo, ¿no? Sí. Y están buscando un AR Junior, ¿te apetece hacer una entrevista? Y como por entonces no había ninguna formación, sino que simplemente con tener estos perfiles de
más o menos has estado en un local de ensayo, eres músico, hablas inglés y tienes cierta formación, pues vete a hacer una entrevista. Y desde entonces hasta hoy, esto fue en octubre del 97 o noviembre del 97, justo terminando la gira de Rosana. Ajá. ¿Y cómo afrontas el momento de cambiar el paradigma, ¿no? de ser artista a captar artistas? Bueno, en este caso a captar a autores. Sí, pero bueno, trabajábamos con autores artistas. Sí. Al final llevábamos el catálogo editorial de Jasmine Iguay, que era la editorial de Teo Cardal de Cómplices, de Golosinas Music, que era la de Pedro Guerra. Entonces era un perfil muy de artistas y autores, ¿no? Y pues eso, de la mano de Stuic, imagínate, yo llegué allí sin tener ni idea. Luego, además, teníamos todos un sentimiento un poco como de traidores, ¿no? O sea, yo estaba en un grupo de pop y era músico y hacía giras con artistas y de repente estoy aquí metiendo la mano en un cajón de maquetas. ¿Pero quién soy yo, no? O sea, ¿qué me he creído? Pero bueno, pues supongo que es como hemos empezado todos, Carlos. ¿Y recuerdas el primer autor que firmaste en BMG o el primer cometido que te enviaron? Recuerdo que teníamos una banda, Especialistas de Zaragoza, una banda de la que soy súper fan, y entonces teníamos un acuerdo con los que hacían la música, pero las letras de Especialistas las hacía Gonzalo de la Figuera, que era el hermano de uno de ellos. Entonces Álvaro me dijo: por tu tío, llámate al Gonzalo de la Figuera que no tenemos las letras del grupo, es absurdo, tenemos las canciones, o sea, tenemos la música y no tenemos la letra porque el tío firma con no sé qué. Y nada, y me fui a Zaragoza y estuve hablando con Gonzalo y lo firmé, y recuerdo que, bueno, ese siempre será mi primer fichajito como AIR editorial, ¿no? Esa es un poco la historia. ¿Y qué recuerdas de esa época en tu primer cometido profesional? Bueno, acababa de llegar el correo electrónico, imagínate, o sea... todavía llegaban maquetas en casete. Joder, es que diciéndolo así parece que he nacido en blanco y negro, pero es que no hace tanto. Esa era el 97, tampoco es que sea... No. Empezaban a llegar los primeros CDs vírgenes y luego recuerdo mucho trabajo, la labor del editor tiene mucho también de administrativo, ¿no? De controlar el 16,2% de este autor que tiene en esta canción que ha entrado en las listas en el 19. Y bueno, pues hacer esa labor un poco... Muchos recopilatorios para las agencias de publicidad y las productoras de cine de las canciones de nuestros autores, ir con el CD paseándome por esas productoras y eso de mira para tu banda sonora o mira para tu anuncio, ¿no? Ese es el recuerdo de una AIR Editorial Junior, que es lo que yo era. Bueno, y en el año 98 te surge la opción de irte a Warner, ¿no? Siendo uno más, un partícipe más en esa transhumancia de la que se ha caracterizado esta profesión, ¿no? Te iba a preguntar dos cosas. Bueno, una, ¿cómo surge lo de Warner? Y luego ya de manera más general, ¿cómo surge? ¿Por qué crees que ha habido tanta transhumancia en el sector? Muchos hablan de la noche, que al final es rollo de, oye, pues oye, ¿por qué no te vienes para acá tal esto? ¿Cómo surgió y ¿Cómo describes tú, defines esa transhumancia? Respondiendo a la primera parte, en aquel momento efectivamente yo estaba mandando canciones para los distintos artistas de las discográficas y había un grupo en Warner que se llamaba Buen Color, que era una boy band, y el jefe de producto era Juanes Sevillano, que era miembro de Terapia Nacional, que era un grupo como que nos sucedieron, era como que nosotros sucedíamos a los Hombres G y Terapia Nacional sucedía a modestia aparte, no era un absurdo. Entonces, pero Juanes era y sigue siendo un buen amigo y entonces me llamó, él era jefe de producto en Warner, y me dijo, Portu, mira tío, José Luis de la Peña, que es el director AIR, está buscando otro jefe de producto / AIR, porque ahí Warner sí tiene esa especialidad. O sea, AIR es jefe de producto, pero te implicas en las grabaciones, en las producciones. Es un puesto mixto y que me parece muy bien tirado y ellos lo hacen desde hace muchos años, ¿no? Y entonces me hablé con José Luis de la Peña y directamente, bueno, pues me hizo una oferta mejor, me sacó de Ediciones Musicales BMG Ariola y me llevó a trabajar como jefe de producto a Warner. Luego, si quieres, hablamos de eso. ¿Cómo se llevaba esto en la transhumancia? Yo creo que tiene mucho que ver, aparte de la noche, que es cierto... Creo que tiene que ver también con que era una profesión muy endogámica. Como no había una formación, no había una carrera de AIR, solo te podías alimentar de los otros profesionales que igual estaban en un momento vulnerable en el que los podías agarrar. Porque antes de empezar a ver, cuando tienes que agarrar a un profesional y soltarlo a trabajar con un artista o con un autor de cierto peso, pues a lo mejor no todo el mundo vale, ¿no? Entonces decías, bueno, me consta que este ha trabajado con estos... Me quedo tranquilo soltándolo en un estudio con un Teo Cardalda o con unos presuntos implicados o con un Manzanita. Y ese era el perfil. Porque fíjate que yo tampoco he sido muy de noche, la verdad. Soy una rara avis en ese sentido. Bueno, entonces vamos a ese momento de jefe de producto local en Warner. Y ahí empiezo a trabajar con proyectos que me alucinan. El primero fue... El primer disco en solitario que sacó Juan Luis Jiménez, que se llamaba Historias de un acompañante, un proyecto paralelo a su carrera dentro de Presuntos Implicados, ¿no? Empecé con él, con el disco Cousas de Meigas de Cómplices, con el disco Por tu ausencia de Manzanita,
con el disco La Unión de La Unión, el único disco homónimo que tienen, y empecé a trabajar con todos estos artistas y eso sí fue ya una batalla, porque efectivamente hacer labores de AIR, aunque el director del departamento fuera José Luis de la Peña, pero además tener que acompañar en la promoción, en la comunicación. O sea, yo había días que tenía a cómplices en Pontevedra y a presuntos implicados en Málaga y se suponía que tenía que estar en los dos sitios, ¿no? Porque la gente de promo de cada uno... Entonces, eso sí fue una guerrilla importante y un aprendizaje brutal, Carlos. O sea, una barbaridad. Ya no era cuestión de transhumancia de bicefalia, ¿no? Claro, claro. Eso sí te tiene que pillar. Muy joven, con muchas ganas de currar, sin compromisos familiares de ningún tipo y currando una cantidad también, absurda de horas. También puede ser eso, ¿no? Que al final también el motivo de los cambios también es eso, claro, se exprimía mucho a la gente, ¿no? Al final el anterior invitado es Javier Bilbao. Ajá. Y claro, él cuenta como 2 o 3 veces, ¿no? En su carrera decide dejarlo porque es eso, claro, la inercia al final del trabajo, de la exigencia, de la implicación, que llega un momento que haces crack, como es en tu caso, ¿no? Que en el 2001 es Sony la que te vuelve, no sé si ya estaba fusionado, Sony y Columbia te llaman para que vayas como director de AR. Esto es una cosa, y además, si me apetece decirlo, esto fue una cosa que yo le debo y le agradezco personalmente a Rosa Lagarrigue, porque ella, yo había trabajado con La Unión, que por entonces eran artistas de RLM en Warner, y fue el cambio del contrato de Malú, que había hecho sus 2 primeros discos para Peps Records, y su tercer álbum, que se llamaba esta vez, lo firmó con Sony, con Columbia. Y entonces ahí Rosa habló con Raúl López, que era entonces el director del sello Columbia. Sabes que Sony era 3 sellos, ¿no? Catálogo, Epic y Columbia. Sí. Epic lo llevaba Moreno, pues Raúl López estaba en Columbia. Y le dijo... Como es Rosa, ¿no? De Raúl, querido, mira, hay un chico que trabaja en Warner, que no sé qué, ¿por qué no le llamas? Porque me gustaría que él llevara lo de Malú, ¿no? Y entonces ahí me llamó Raúl en un acto de honestidad brutal, me dijo, hola, Portu, ¿qué pasa? Oye, mira, no sé quién eres, la verdad que no te conozco mucho, pero me ha dicho Rosa que te llame porque hemos fichado a la Malú. Y dice, no se hable más. Y digo, pues hazme una oferta, me la hicieron y me fui de Warner muy amablemente y empezamos. Bueno, estás hasta el mayo del 2003, me imagino que también vives ahí el momento, ¿no? También de la llegada de Internet, tal. Me imagino que ya los primeros visos de que algo estaba pasando. ¿Qué recuerdas de ese momento? Pues mira, empecé a trabajar efectivamente en 2001. Como recuerdo brutal y devastador, recuerdo la aparición de Operación Triunfo en la escena de los que trabajábamos de una manera un poco más tradicional en las compañías de discos, ¿no? Y recuerdo que aquello fue un fenómeno social en el que de la noche a la mañana venía una cantidad de artistas brutal, de un sello del que apenas sabíamos nada, que era Vale, que había llegado a un acuerdo con Universal y copaban, si salían 20 lanzamientos eran los 20 primeros de la lista. Quizás se colaba un Springsteen o una Madonna por ahí de coña, pero todo lo demás era de ellos, ¿no? Sí. Y entonces, si vivimos eso muy intensamente, el resto de los trabajadores de la industria que no trabajábamos ni en Vale ni en Universal y decíamos, hostia, pero ¿qué hemos hecho mal? Y luego ya cuando te decían además que era un programa de televisión española, o sea que el plan de marketing lo estabas pagando tú con tus impuestos, decía, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, la verdad que eso fue una revolución que luego muchos años más tarde me he reconciliado con esa situación porque de hecho he sido jurado de Operación Triunfo en 2020 y cambió la filosofía y lo acepté, pero yo fui de los más críticos con aquel momento, ¿no? Sí. Y luego, pues efectivamente ahí estábamos viviendo el momento MySpace. Entonces, no eras nadie si no tenías una cuenta en MySpace, que para el que no lo sepa, pues es una especie de splash page, ¿no? De una web en la que tenías una bio, una foto y un enlace a 3 MP3. Sí. Y esa era la manera de presentarse. Seguían llegando muchos CDs, pero entonces, pues ya teníamos esto de los MySpace de la gente. Y entonces yo trabajaba con artistas como Malú, evidentemente, que fue la razón por la que empecé a trabajar allí, con los Cucas, que El Vivir es un Carnaval, con David de María, y fichamos a unas tal Las Ketchup, que hicieron una canción que se llamaba Las Hereje, o sea que imagínate la que se lió. Qué bueno. Sí, yo, hombre, yendo un poco atrás a lo de dices de Operación Triunfo, yo siempre digo que aparte de la gran revolución que fue, que aquí ha estado Campoy, y mucha gente lo ha contado desde su punto de vista, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final a nosotros creo que fue un velo que se puso sobre la situación que estaba pasando, ¿no? Que ya la gente empezaba a copiarse los discos y empezaba casi el pre-intercambio de artistas
archivos, era más la copia, ¿no? Y que claro, pero aquí en España se vendían más discos que nunca, pero al final se vendían discos en los kioscos y se vendían discos a niños de 10 años, que al final era el gran público de todo esto, ¿no? Claro, y además que venía de Warner, que se había hecho pues el disco más de Alejandro Sanz, o El alma al aire, ¿no? O sea, yo recuerdo en Warner que le dimos un disco de platino a Luarna Lubre. Esto significa que un grupo de folk que cantaba en galego había vendido más de 100.000 copias físicas. Entonces nosotros veníamos de eso. Y de repente, o de Café Quijano, de todos estos, Miguel Bosé. Entonces, claro, de repente en Sony ocurrió aquello y decías, ostras, es que ahora hay un single de un artista que hace 6 meses no conocía a nadie que está vendiendo casi lo mismo pues que Alejandro Sanz y que toda esta gente, ¿no? Era como brutal. Qué bueno. Una revolución para la cabeza que había que encajar de algún modo, ¿no? Bueno, y nuevo salto para ya coronarte. Parece que llevas un pasaporte, vas pasando por todas las compañías y esta vez es Universal Publishing. Vuelves a... Universal Publishing, efectivamente. Exacto. Porque también hay que decirlo, a mí en marzo de 2003 ya se barruntaba la fusión entre Sony y BMG. Por entonces yo estaba en la Castellana 90, en el edificio de Castellana 90, y era el sello Columbia. Ya estaba José María Cámara. Yo empecé con Claudio Condé, el brasileño. Sí. Y Claudio Condé se fue de la compañía. Estuvimos como 6-7 meses sin presidente, o sea, la presidencia era bicéfala, ¿no? La hacían Manolo y Raúl un poco hasta que llegó Cámara, y Cámara fue la preparación para luego la fusión con BMG. Y en ese impasse se plantearon que, claro, nosotros teníamos Epic y Columbia. En Epic había otra directora artística. Yo era el director artístico de Columbia y Jennifer Cés era la directora artística de Epic. Ella tenía mucha más experiencia que yo, llevaba muchos más años en la compañía, había fichado a La Oreja de Van Gogh, entonces tuvieron que elegir y a mí me despidieron. Es decir, yo en marzo de 2003 la compañía me despide. Y ahí me voy a montarme un sellito por mi cuenta, fíjate, con Pablo Pinilla, que ha estado precisamente en este programa. Pablo Pinilla, que fue vuestro... Que era nuestro productor en modestia aparte. O sea, ya te digo que esto es muy endogámico. Y nada, montamos un sellito que se llamaba My Way. Esto sería 2004, 2005. Y es entonces cuando me vuelven a llamar Alex Gallardo y Paco Martín. Para Sony Para Sony BMG. Ya venían los madroños. Efectivamente, ya había salido Jennifer Cés de la compañía, ya había salido Cámara, y entonces se quedaba pues en Sony BMG Carlos López como presidente, y en el departamento artístico estaban Paco Martín, que era del universo BMG, y Alex Gallardo, que era el que venía del universo Sony, para trabajar juntos. Y ahí, verdad, recuerdo la llamada, me llamaron y dijo, Portu, vuélvete a casa. La llamada de Paco, ya le conocen. Portu, vuélvete a casa. Y me llamó Alex también, de Portu, ¿qué tal? Oye, se va a enfadar conmigo Jordi y Daniela porque estás ahí en Universal Publishing, pero tío, vente. Así que lo de Universal fue muy breve, ¿no? Fue muy breve, fue menos de un año, de hecho, Universal Publishing. Fíjate que, curiosamente, yo... Pero era autor de Universal Publishing. ¿No te sentiste cómodo? No, en absoluto. Ya además te motivaba más la propuesta. Trabajaba con Jordi, que es súper amigo mío, es uno de mis mejores amigos de toda la vida, y él fue el que me llevó para Universal Publishing y lo agradecí mucho. Pero bueno, cuando te llama un Paco Martín, dando una entrevista con Carlos López, te llama Alex Gallardo, que es otro amigo tuyo, y te dicen, oye, te vas a poner a trabajar con el elenco de Sony BMG, que tenemos artistas de Sony y tenemos artistas de BMG, o sea, de repente tenemos a La Oreja de Van Gogh y a Estopa, ¿no? Y tú has trabajado con los dos. Entonces, bueno, pues fue muy atractivo y me fui para allá. Y llegas, bueno, en un momento ya estaba convulso el mercado, pero bueno, siempre, Sony ya en ese momento se vislumbraba que sobre todo a nivel también local y, bueno, y como se ha demostrado a nivel internacional, siempre han estado como un paso por delante, ¿no? ¿En qué Sony te encuentras y con qué artistas empiezas a trabajar? ¿Qué es lo primero que recuerdas al volver a aterrizar en la Avenida de los Madroños 27? Vuelvo a aterrizar en la Avenida de los Madroños y al principio me dan proyectos pues un poco más pequeñitos, ¿no? Obviamente, o sea, no me ponen a trabajar de primeras. Entonces me empiezan a dar artistas más pequeños que estaban firmando, pues recuerdo a Baudet, me pusieron a cargo de la recuperación del Factor X para España, que esto fue en 2007, que ganó María Villalón, pero que ahí estaban Angie y no sé qué. Había una tal Leire, que acabó siendo la cantante de La Oreja de Van Gogh, que también salió de aquel Factor X. No, Portu, que se encargue de estas cositas, ¿no? Discos más pequeños y a partir de ahí empiezan a darme proyectos un poco más gordos, ¿no? Y luego ya, pues en mi carrera con Sony he trabajado pues con Ana Torroja, Malú, Dani Martín, Leiva, Estopa, La Oreja de Van Gogh...
un montón de ellos. Como ya sabes que intento que Simpatía tenga también un aspecto didáctico. A ver, tú hablas, ¿no?, de que tú entras como AR, pero te dan a trabajar esos proyectos más pequeñitos. Sí. O sea, realmente todo lo firmaba Alex y Paco y luego te lo da para que tú lo desarrolles como AR, o dentro de tu función de AR también estaba captar y fichar tú, como decir, oye, Paco, Alex, vamos a fichar esto. Bueno, no era una situación dictatorial y ellos también se cubrían las espaldas. Si Alex o Paco tenían interés en firmar un artista, lo primero que hacían era chequearlo con el equipo. Claro. Nos cogían, pues, a mí y a Guillermo Enguita, que era el de vídeo, nos sentábamos los cuatro, escuchábamos, oye, ¿esto os gusta o no nos gusta? ¿Nos metemos? ¿Vamos de cabeza? ¿Nos convence a todos? Porque luego en la reunión vamos a decir que vamos todos a una, ¿eh? O sea, esto no es una batalla de uno. Y decíamos, pues sí, pues no, ¿no? O sea, que, imagínate, joder, yo recuerdo, voy a volver un poquito atrás, pero recuerdo cuando firmamos a Serejé, cuando salió Manuel Ruiz Queco y Manuel Illán salieron del despacho y me mira Raúl López y me dice, ¿qué te ha parecido, Portu? Y digo, hombre, tío, la canción me mola mucho. Mal se nos tiene que dar para no hacer un disquito de oro con este single. Cuando un disquito de oro era un single de 50.000 copias, ¿no? Sí, Más se nos tiene, fíjate, 7 millones de copias en todo el planeta. O sea, que fíjate lo bien enfocados que estábamos, ¿no? Así que para bien o para mal, esas decisiones siempre eran colegiadas, sí. Bueno, y después de 11 años en Sony... Ya Sony Music. Sony Music, decides otra vuelta tal y te vas a Fremantle, que es otra... Vale. No, ahí en... Bueno, y ahí estaba lo de Factor X también metido. Efectivamente, te cuento ahí. Sí. Yo llega un momento en el que peto. Claro, pero, o sea, te lo digo de verdad. O sea, ahí ya petas. Sí. Llega un momento en el que peto porque es fastidiado trabajar pues con estos artistas que te digo, ¿no? De repente yo tenía, recuerdo, Maldita Nerea, Andrés Suárez, Estopa, La Oreja de Van Gogh, Dani Martín, Malú. Llega un momento en el que ¡paf! Un día me levanté. ¿Petas porque tienes presión tanto de la compañía y también del artista o porque es convivir con el artista? La presión viene de las dos partes. O sea, los ARs vivimos en una cuerda floja. Un paso con el pie izquierdo lo das en el mundo caótico del artista, que por definición además es artistocéntrico, ¿no? Y lógicamente su proyecto es lo más importante porque es el proyecto de su vida y es arte. Y luego tienes el pasito con el pie derecho, que hay una compañía mercantil con el legítimo derecho de hacer un business plan y con un Excel que tiene que cumplir un presupuesto y unos tiempos, y tienes que entender a las dos partes y que se comuniquen esas dos partes. Exacto. Yo colisioné conmigo mismo. Llegó un momento en el que una mañana me levanté y dije, tío, no quiero ir a currar. O sea, estoy triste y me quiero morir. Y ahí tomé una decisión y dije, no, hasta aquí, porque tampoco soy tan mayor como para morirme. Así que dejé la compañía y llegué a un acuerdo con Sony para trabajar como freelance. Ajá, vale. Y eso coincide con que vuelve Factor X a España después de 2007 y entonces, bueno, me meten en el equipo de Fremantle Media, que es la productora que lo hace, pues para coordinar la labor de los... ¿Es una productora española? Bueno, es una productora extranjera. En España, la primera edición la hizo una productora, se llamaba Grundy. Tipo Endemol, o sea, un Efectivamente. Al principio, Fremantle Media en España era Grundy y luego directamente era Fremantle Spain. Y entonces me contratan para coordinar la labor de los productores musicales en el programa. Termina eso y entiendo que gracias a esa experiencia me llaman luego pues de Yes Music para el programa de Operación Triunfo. Y todo esto sí lo hago ya compatible con trabajar para Sony Music en una situación un poco exótica y que yo agradezco, que es un poco con los proyectos que yo creo que puedo llevar sin volverme loco, que además me gustan y tal. Y ahí, bueno, pues sigo trabajando con Malú, con Rosalén, que es probablemente el fichaje del que más orgulloso estoy y que más feliz me ha hecho. Y bueno, pues que con La Oreja de Van Gogh, actualmente estoy trabajando pues con Jorge Drexler, con Silvia Pérez Cruz, con Rodrigo Cuevas. Soy un tío con mucha suerte, porque la verdad es que estoy trabajando con proyectos que realmente me gustan, me atraen y me apasionan. Y entonces encuentro la paz. Y ahí viene la gente de Sony Publishing. Y me dice, venga, pues ya que estás como AR freelance para Sony Discos, échanos también una mano en la parte autoral, que tienes experiencia. Y ahora ando un poquito pues en eso, ¿no? Haciendo un poco las dos patas. AR discográfico y AR editorial, que es una situación muy exótica, porque no me consta que haya nadie que esté haciendo esto, por lo menos ahora mismo en activo. Igual sí, pero no... Ahora mismo Sony Editorial ya está dentro de, además del digamos, del edificio y todo. Claro, ¿no? Siempre han sido, o sea, el grupo empresarial Sony siempre ha estado unido, pero es verdad que estaban en otras oficinas en la Gran Vía, y ahora ya en Castellana 202 está todo el grupo. Está Sony Music Discos, Sony Music Publishing y The Orchard, que es el primo digital, ¿no? ¿Y hay comités internos donde hay gente de editorial y de compañía? No hay reuniones a nivel directivo estipuladas, pero por ejemplo los AR sí. Una vez cada 15 días
los AYRs de Sony Publishing y los AYRs de Sony Music, nos juntamos, ponemos cosas en común. Oye, estamos detrás de tal artista y creemos que tiene la editorial libre, o viceversa, ¿no? Oye, vamos a fichar a tal autor que sería cojonudo para escribir para este y para este de la compañía, porque... Y sí hay una sinergia que en los 2 últimos años ha ido a más. La bicefalia presidencial van por libre, o sea, totalmente. Se reporta ninguno a otro. Nada, en absoluto. Ni Juan Ignacio a José María, ni José María a Juan Ignacio. Hay una excelente relación y muchas ganas de hacer proyectos juntos, claro. Bueno, hablábamos antes eso de todo el Factor X. En el 2020 vas a Yes Music, volviendo un momento atrás a lo de Endemol, que además eres jurado en esa Operación Triunfo. OT 2020 y además nos pilla la pandemia. Eso te iba a decir, ¿no? Es como que recuerdas de... Pues mira, en lo profesional... Porque se graba a tiempo real durante la pandemia, no es que estuviese grabado de antes, claro. ¿no? No. Bueno, la mitad del programa la hicimos antes de la pandemia, es decir, ponte que si fueron 18 galas, 9 se hicieron antes de la pandemia y otras 9 después, no recuerdo si ese era el número, pero, o sea, nos pilló la pandemia, en medio del programa hubo que suspender el programa 1 mes y medio, casi 2 meses, y luego volver a hacer el programa, que se sigue grabando en Barcelona, pero ya sin público y con unas medidas de seguridad que alucinas. ¿Y tú ibas desde Madrid? Yo iba, claro, todos los jurados que estábamos en Madrid, pues Javi Llanos, que también le has tenido aquí, yo viajábamos desde Madrid, Roberto Leal también, el presentador, él no vivía en Barcelona, estaba en Madrid, y íbamos en un AVE con los vagones prácticamente vacíos, 3 filas de separación de uno a otro, íbamos a Barcelona, todo mascarilla, análisis de sangre, tal, no sé qué, grababas la gala, dormías esa noche en el hotel y al día siguiente te volvías a Madrid. Y eso, en lo profesional aprendí muchísimo, porque Yes Music es un monstruo y estoy muy agradecido a Tinet, Rubira y a todo el equipo, a Verónica, a Ania, porque la experiencia, o sea, ver una gala de 4 horas en directo real, o sea, Roberto Leal miraba el reloj y decía, son las 11:53, y tú lo mirabas y decías, joder, son las 11:53. O sea, aquí, como se le dé por caerse una lámpara o que pase algo grave, lo va a ver media España, ¿no? En ese sentido, muy bien, aprendí mucho de televisión y lo agradezco mucho. En lo personal también te digo que lo pasé un poquillo mal, porque me pilló un poco por la espalda lo de los fans pasados de rosca y lo de las críticas salvajes, el hater y además, en el caso de Operación Triunfo es muy salvaje. Es gente muy jovencita que ama de una manera desproporcionada, pero también odia de una manera desproporcionada. Entonces cometíamos el error, algunos jurados, ¿no?, de mirar el móvil o Twitter después de cada gala, que era en directo real. Y vamos, o sea, te digo que hay que tener, o sea, por mucho que tú creas de no, yo estoy por encima de esto, yo esto lo tengo superado, o sea, yo había noches que me acostaba muy deprimido y decía, hostia, pero ¿a quién he matado? Tremendo. En ese sentido la experiencia es muy... Creo que hemos aprendido un poco y que creo que en la nueva edición de Operación Triunfo que van a hacer, que lo van a hacer con Amazon, esto no ocurrirá, pero ocurrirá menos, porque ahí tocamos un punto en 2020 de decir, madre del amor hermoso, tremendo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y has trabajado, bueno, ya hemos dicho en varios. ¿Qué piensas de los talent shows? ¿Qué crees cuál ha sido su aportación a la industria moderna, digamos, musical? Yo creo que se ha desproporcionado un poco la importancia de estos. En nuestra época, cuando yo empecé a trabajar en esto, un talent show era un concurso de bandas de rock en el Silicona de Moratalaz. Era un talent show, ¿no? Y a lo mejor de repente te gustaba un grupo y lo firmabas, ¿no? De ahí a lo que ocurrió con Operación Triunfo en 2001, en 2002, quizá no ahora tanto, ¿no? Pero entonces, en ese momento, fue un fenómeno social que barrió, o sea, devastó lo que había. Creo que, como en todo, el término medio es donde está la virtud. Y creo que me parece bien que se organicen talent shows. Critico la parte televisiva de reality, esa no me gusta ni me interesa, pero entiendo que muchas productoras tienen que recurrir cada vez más a esa parte. Un espectáculo televisivo. Efectivamente, o sea, bueno, lo hacen en MasterChef, que se supone que es de cocina, pues que no lo van a hacer en una cosa de chavales jovencitos en una casa que hacen música, ¿no? Entonces, toda la parte que tiene que ver con el reality, con las discrepancias, los problemas que tienen entre ellos, me da bastante por culo, la verdad, me aburre bastante. Y trato de fijarme en lo puramente musical, y en ese sentido, bueno, en su justa medida me parece bien, y entiendo que han salido grandísimos profesionales de estos talent shows, ¿eh? O sea, uno es fan de Leona Lewis. ¿Te mola Leona Lewis? Sí, pues salió de Factor X, tío. O sea, que nadie dice que esté mal. Sí. Pero ¿y tú no crees que ha desvirtuado, no te digo ni que sea ni bueno ni malo, la figura de la R? Es decir, se ha ironizado mucho, por ejemplo, pues que pues en los últimos años, como que Universal, ¿para qué tenía un departamento de R? Si al final la R era el propio
Operación Triunfo. ¿Tú crees que ha desvirtuado esa imagen al final de esa captación de talento? Te lo digo también ya, vuelvo a lo mismo con ese carácter didáctico que intento transmitir también, pues el chaval que quiere ser AR, ¿no? Me ha pasado en algún máster de estos que nos lían a unos y a otros para dar, que al final te preguntan, pero bueno, ¿se puede ser AR y todavía tener capacidad ahora para fichar a un artista con toda la oferta que hay que viene por ese lado televisivo? Bueno, ha podido desvirtuar un poco. Una de las razones por las que yo acepté estar en OT 2020 es porque se acabó ese monopolio, digamos, de Universal en ese momento y dijeron, oye, vamos a abrir la posibilidad de que cualquier sello, cualquier compañía apueste por alguno de los artistas que vamos a tener aquí. No les garantizaban la edición de un trabajo profesional a algunos, porque alguno podía no ser fichado por nadie. Y luego, bueno, pues digamos que se abrió como en la NBA, ¿no? Un draft. Y ahí podías optar. Entonces dije, bueno, con esta fórmula sí, ¿vale? No es un monopolio, no es un... sí es verdad que creo que hay un enemigo mayor hoy en día que los talent shows, que son los stream analytics, ¿no? Es decir, ahora mismo una IR, esto igual me meto en un berenjenal por decirlo, pero ahora mismo una IR tiene herramientas de búsqueda electrónica para decidir si ficha o no ficha a un artista. Y puede tomar la decisión de ficharlo o no ficharlo incluso antes de escuchar o incluso pasando por encima que le guste lo más mínimo o no. Porque hay un algoritmo que dice que hay un DJ en Huelva de 19 años que la semana pasada y esta, por lo que sea, tiene un track que ha subido mucho. Por lo tanto, hay que ficharle. No digo que solo se esté actuando así. Creo que todavía los ARs tenemos capacidad para proponer un fichaje, echar ahí la vida en ello y convencer a nuestros jefes que nos lo dejen firmarlo y trabajar en un proyecto. Pero sí es verdad que cada vez tiene más peso esto de las Stream Analytics, es decir, no, ya te va a decir el ordenador lo que tienes que firmar. Y esto me da un poco de pena porque eso te condena a llegar siempre el segundo a todas partes. Es decir, en su época, pues el que fichó a, yo que sé, a Mecano, a Héroes del Silencio, al Último de la Fila o a Radio Futura, hizo una apuesta de riesgo y dijo, esto me gusta, igual me pego un leñazo, pero me gusta, voy a apostar por ello. Y fueron artistas que tuvieron muchísimo éxito. Claro. Y por estos que te acabo de decir, hay 30 de los que nunca volveremos a saber nada que se perdieron por el camino. Claro. Hoy en día, si hay una máquina que te indica a por qué deberías ir, ya ha ocurrido antes de que tú tomes esa decisión de saltar al vacío, ¿no? Entonces creo que ha perdido un poco de poesía la profesión, la verdad. Y porque tú siempre te has considerado, sobre todo, AR, ¿no? Viendo un poco todo lo Yo soy AR. Si me preguntan ¿a qué te dedicas? Digo, soy AR y luego explico lo que es. Sí, de tal forma, bueno, yendo también un poco al análisis que has hecho, que el Stream Analytics y todo esto, que claro, que además se agudizará más con todo lo que se habla, ¿no? De la inteligencia artificial, que al final es meter en una coctelera algorítmica los valores, las tendencias y tal, para definir cuál es el artista. Ya no perfecto, que era lo que pensábamos la gente que nos gusta fichar y captar talentos, sino lo que piensa la máquina que puede llegar a conectar con la masa, ¿no? Claro, que hace una media ponderada del gusto medio de... Bueno, supongo que también incluirán factores de desviación en ese algoritmo para que no todo sea tan perfecto, ¿no? Como todo el mundo no puede ser perfecto, porque entonces se pierde el concepto de perfección, tendrá que salir por otro lado. Y no me atrevo a decir cuál porque no lo sé. Ya lo supiera. Iba a estar yo aquí. Yo cada vez, a mí lo que me encanta es yo cuando ficho a alguien y entro en su perfil y veo 30 oyentes al mes, es como ¡guau! Me encanta, tío. Es que esto es lo que me pone totalmente. Tengo mucho más curro, pero me lo voy a pasar mucho mejor. Claro, ¿no? Claro. No, hombre, realmente, claro, yo eso, vengo de convivir, ¿no? Con AR, bueno, como tú, por supuesto, como Paco Martín, como Javier Liñán, como Alex Gallardo. Joder, hay gente que amaba la profesión y tal, y la condición de esto tal, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues que ahora se desvirtúe de esa manera y, sobre todo, joder, que yo voy ahora por la calle o cualquier curso de estos y de esos cursos salen 7 ARs también para Sony o para Teleso. ¿Cuántos ARs tiene Sony ahora mismo, no? Fíjate, cuando yo empecé éramos 3 y ahora el departamento son 11 personas. También hay que decir que en Sony hay un departamento de AR audiovisual, que es muy propio de la compañía. Se ha creado un departamento de ARs de vídeo, cosa que yo aplaudo sinceramente. ¿Qué hace una AR de vídeo? No. Bueno, en los ARs de vídeo pues dan todas las facilidades logísticas y también creativas para que la parte audiovisual de los artistas tenga esencia. Tú antes grababas a un grupo que te gustaba y luego buscabas un realizador o un director y le ponías en contacto con el artista y hacíais el videoclip. Hoy en día ese servicio desde Sony se hace también de manera in-house. Obviamente se trabaja con muchos realizadores de vídeo externos y tal, pero también hay un equipo in-house y luego es lo que se llaman los video commissioners, ¿no? Que es gente que, oye,
¿tienes el máster o por lo menos un mix final del audio? Sí. Vale, pues déjamelo ya. Vamos a hablar con el artista ya y antes de que esté siquiera terminada la grabación, vamos a hablar con directores, con realizadores, con fotografía, con tal, y vamos a dar una dimensión audiovisual a esto. Hoy en día, YouTube es tan importante como Spotify o como Apple Music, entonces... Si tienes 2 herramientas a través de las cuales mostrar el trabajo de tus artistas, ten 2 departamentos de AIR que trabajen de la mano, que estén especializados en ese apartado. Yo realmente pues tengo muy poca relación con realizadores de vídeo y directores de fotografía cinematográficos y sin embargo, pues yo qué sé, Guillermo Enguita o Luis Ángeles, que son mis colegas en Sony que llevan el departamento audiovisual, tienen mucho más expertise que yo en ese sentido y a la inversa, ¿no? Así que tiene sentido que trabajemos de la mano. Pero bueno, en un momento también que, claro, también el vídeo ha sufrido el tsunami del TikTok y estas cosas, ¿no? Todo, de repente ha perdido lo que era... Yo sé, bueno, al final una major tiene muchos más recursos y músculo financiero para afrontar tal, pero yo, por ejemplo, a mí es tan desproporcionado las escuchas, digamos, en Spotify con los streams de YouTube que realmente te planteas, y claro, antes había televisiones, pues que ahora no hay televisiones. Entonces, dicen que de 50.000 streams en YouTube, igual 35.000 es gente que no ve el vídeo, o sea, que escucha la canción, que en vez de escucharlo en Apple Music o en Spotify. Entonces, claro... Bueno, pero eso pasa también con el directo, ¿eh? O sea, no hay una correlación directa entre las escuchas de Spotify y los tickets que se venden. No. Hay muchísimos artistas que te pueden llenar un Withing Center teniendo muchísimas menos escuchas que artistas que triplican o cuadruplican su número de escuchas, pero que no venden 5.000 tickets. Yo creo que por eso te digo que tiene que haber gente especializada en cada una de esas ventanas, ¿no? Porque al final, ¿quién entiende eso? Ya, totalmente. No, está claro. Bueno, supongo que sigues escuchando, sigues buscando... ¿Has ampliado tus canales evidentemente es una bauta de preguntas, y entre otras cosas nos llegan eso, pues las playlists, las historias, los streams analytics, pero sigues de repente escarbando realmente, buscando cosas. A mí, por ejemplo, me encanta lo de artistas relacionados, y de repente entrar y llegas a esto y tal. Sigues profundizando en las cloacas sin necesidad de que te guíe una luz diciéndote este tío tuvo este fin de semana un pico de... Bueno, yo reconozco que no soy tan fan de las Stream Analytics, mal por mi parte, colleja para mí porque debería serlo, pero yo qué sé, por ejemplo, uno de los últimos fichajes que hice hace un par de años, que es lo de Roy Borland, que para mí es uno de los músicos más deslumbrantes de la nueva generación que ha salido en este país hace muchos años, pues al final te llega porque el bajista que está trabajando con él en el estudio, Sergio Fernández, te dice, tío, he localizado a un tío, o sea que al final fue un fichaje muy a la antigua, ¿no? Porque efectivamente, si ves los números de Roy entonces, incluso casi los de ahora, pues probablemente no lo ficharías, ¿no? Así que en ese sentido soy un poco vieja escuela todavía. Y luego, por otro lado, tampoco sé ya si yo en mi caso muy particular de Portu, en mi situación actual, voy a acabar siendo un hacha del uso de las Stream Analytics y voy a acabar utilizándolas para firmar. En ese sentido, y desde mi posición de freelance, tengo tanto curro con los artistas con los que ya estoy trabajando que sinceramente cada vez me alejo un poco más de la guerra de, oye, es que esta semana esto ha petado aquí y hay que ficharlo, ¿no? Así que en ese sentido creo que estoy ya un pelín cuesta abajo, la verdad. Bueno, ¿y en qué proyecto estás ahora que nos puedas contar? Bueno, pues en esta situación que te digo de AIR, que tiene una pata en la editorial y otra en la discográfica, pues mira, Sony acaba de firmar a un chaval de Navarra que se llama Ignacio, sin G y con Z, que es una especie de cantante folk con ambientes electrónicos, es un poco entre Bon Iver, pero tiene algo de Phil Wickham, de Axel Flovent, es una cosa como muy rara, cantautor, pero cantando en español, que nos gusta mucho y que estamos tratando de cerrar por las dos partes. Estoy con el disco nuevo de Rosalén, estamos a punto de sacar el disco nuevo de Rodrigo Cuevas, ha salido hace no mucho el disco nuevo de Silvia Pérez Cruz, o sea que tengo encarguitos ahí. Mambo, ¿no? No me aburro. Bueno, además también, haces un montón de cosas, tu currículum es inabarcable, supongo que además tenemos hoy a Laura contentísima porque efectivamente te has quedado delante del micrófono y bueno, eso se da porque una de tus vías de profesionales también es la grabación de audiolibros, ¿no? Sí. Aquí ya sabes que somos muy fans del contenido sonoro, por lo cual cuéntanos, nos interesa mucho. Pues te cuento, mira, efectivamente, en 31 de marzo de 2018, cuando tomo la decisión de dejar la compañía y trabajar
para Sony un poco como externo. Una de las razones de peso es que hablo con la gente del departamento de producción de audiolibros de Penguin Random House y me ofrecen también pues hacer cosas con ellos y tal. Yo he hecho muchas cosas de doblaje a lo largo de muchos años, doblaje cantado, y me apasiona lo de los audiolibros, tanto como narrador como director de audiolibros. Y he dirigido algunos potentes. Y además es un mercado que entonces, en ese momento, hace 5 años, está en plena subida en España. Penguin es la primera compañía que instaura unos estándares de calidad en los que exige un actor o actriz, un director o directora y un técnico de sonido en el estudio para trabajar. Me llama la atención, empiezo a colaborar con ellos y la verdad que se come bastante tiempo de mi labor, ¿no? Ya te digo, bien narrando los audiolibros o dirigiéndolos. Es una labor que me encanta, todo el contenido de audio que te voy a contar, y mientras lo pueda hacer compatible, por eso te digo que tampoco me meto en muchas más guerras, ¿no? Porque ya con lo que tengo voy servidito. Bueno, ya sabes que además justo hacemos esta grabación, que saldrá un poco más adelante, pero justo vivimos estas semanas que sabes que se ha reconocido el audiolibro, el podcast, el contenido sonoro como también un bien cultural, como en paralelo, ¿no?, a la música, ¿no? Bueno, a ver lo que nos dura con la inteligencia artificial, porque todo lo que sea de improvisación de podcast entiendo que no hay problema, pero todo lo que es contenido pregrabado, como es el caso de los audiolibros, lo tenemos un poquito más crudo y ahí, bueno, pues vamos a tener que luchar, la verdad. Y además una lucha encarnizada. Esta mañana he desayunado leyendo que una de las principales plataformas de contenido en audiolibro ya ofrece la posibilidad de cambiar la voz del narrador o narradora en tiempo real mientras lo escuchas. Eso solo se puede hacer con inteligencia artificial, que es como lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, el doblaje llegará un poquito más tarde porque todavía hay que sincronizar, hay que hacer una labor actoral mirando una imagen y hacer lip sync y tal. Pero el doblaje de los audiolibros, la locución en general, vive momentos convulsos. Ya me comí el marrón del Top Manta, superamos el tema de la llegada del streaming y ahora me voy a un negocio que empieza también a temblar, ¿no? O sea, no me llaméis para montar ningún negocio, amigos. No, está... Sí, la verdad es que leer las noticias ya cada mañana se empieza a convertir realmente en una pesadilla. Yo también hoy estaba profundizando, bueno, que ya hace días que salió lo de que los Beatles van a grabar una canción. Bueno, va a salir una canción basada en la inteligencia artificial. Ya no es el rollo de clonación de voces, sino tal. O sea, es que me parece terrible, pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? Al final siempre digo que lo que está claro es que hay que actuar, porque no tenemos que hacer lo mismo que quizás el error que se cometió en el momento de Napster, ¿no? Que todos le dimos nos dedicamos a ir contra Napster, como eran tal, y alrededor están creciendo como setas todas las formas de tal. Yo creo que ahora es el chat GPT tal, pero alrededor también es que, claro, imagínate la cantidad de desarrolladores que tiene que haber, muchos con un afán de avance tecnológico, muchos también con un avance de canibalizarnos a nosotros mismos, ¿no? Totalmente, claro. Además, una de las cosas que pedimos en esta plataforma que se ha creado, pues de todos los sindicatos de actores y actrices de doblaje, de la general de locutores, todo eso, una de las reivindicaciones es creemos un sello de calidad, ¿no? Si yo voy al supermercado o a un restaurante y dice que el queso que estoy comiendo es queso manchego porque tiene un sello que dice que ha sufrido un consejo de regulación y una serie de procesos, bueno, pues hagamos eso mismo a los contenidos culturales. Es decir, expliquémosle al audiolector que lo que está escuchando lo ha hecho un tipo trabajando una semana con un director o lo ha hecho en 1 hora y media una inteligencia artificial, porque el precio debería ir en correlación a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos informemos de eso. No se le puede poner puertas al campo. El problema de esto es simplemente intentar que la legislación no llegue 5 o 6 años tarde, que es la media de retraso que tiene la legislación cada vez que hay una revolución tecnológica que tú y yo hemos sufrido en nuestras carnes. Claro. Y por ejemplo, es eso, por ejemplo, eres miembro del comité de SGAE, ¿no? Sí, en la junta directiva. Que al final todo ese tipo de sociedad de gestión, digamos, en el lado de la autoría y tal, claro, debería estar reflexionando, ¿no? Y de alguna manera uniéndose para adoptar una postura común. El problema es eso, ¿no? Que unos van por un lado, otros van a un ritmo más tal, unos tienen un montón de problemas que solucionar supuestamente antes de esto, que realmente creo que es lo más fuerte que nos ha pasado. O sea, has hablado del Top Manta, de la piratería, del CDR, de Internet, tal, pues creo que esto ya, porque claro, esto ya es la sustitución del ser humano, claro. Sí. Esta es la última pantalla, este es el monstruo más grande, ¿no? Claro. Y también hay que vencerlo. Claro, o sea, que nosotros hablábamos siempre decía lo mismo, que al final, cuando
pasó lo del Tom Manta, el P2P, tal esto, bueno, pues al final éramos una industria en España, igual trabajaban 5.000 personas, y es que no trabajajan 5 millones, 5.000, ¿no? Y ahora son 2.000, ¿no? Pero claro, ahora cuando hay una amenaza así donde dice que hay 300 millones de trabajo en peligros de desaparecer en los próximos 5 años, no te digo en los próximos... Pues sí, porque tú además has hablado de SGAE, que efectivamente habla de autores, y ya hay gente en la Junta Directiva de SGAE proponiendo cosas, pero está SGAE, está AISGE, que es la de los actores, está AIE, que es la de artistas, intérpretes, ejecutantes. O sea, hay muchísimas asociaciones que tienen que ver con la creación de contenido cultural, además de SGAE, que todas a la vez están viendo, ostras, por un lado no quieres resultar alarmista, ni quieres tirarte de los pelos, ni tirarte por la ventana, por otro lado tenemos el legítimo derecho de pedir que se legisle a tiempo, ¿no? Esa es la historia. Sí, bueno, porque no sé si ya habrá llegado el caso de alguien que haya ido a registrar como autor a un programa de inteligencia artificial. Bueno, a mí me pasó el otro día una cosa curiosa, para que veas un poco, hablando de Roy Borland, ¿no? De este artista del que te he hablado, pues uno de sus últimos singles se llama Heaven, Cielo. Resulta que él hace la portada y me la envía y es una inteligencia artificial. Entonces yo, cuando vamos a subir las partes de producción para que salga el single, me llaman del departamento legal. Oye, por tú que no hemos firmado el contrato de diseñador gráfico de esta portada, no puede salir el single. Digo, bueno, es que no hay diseñador gráfico. El diseñador gráfico es una inteligencia artificial y me lo ha pasado el mismo artista. Los departamentos legales colapsan porque dicen, no, yo tengo aquí una celdilla de Excel que dice, tengo que darle a check a contrato con diseño gráfico. Claro. Digo, bueno, pues nada, pues dale de alta a Roy Borland como diseñador gráfico y solo que sepas que lo ha hecho dándole una instrucción al móvil. O sea, esto que parece una tontería, sí. Cuando llega a todos los departamentos legales de todas las empresas de creación de contenido cultural, es una revolución. Y hay que cambiar la manera de pensar. Totalmente. Bueno, has sucumbido también a dar clases, masterclass, grados, posgrados, bla, bla. Sí. ¿Qué piensas al final de este boom? Sobre todo, joder, en paralelo a lo que estamos hablando, de que se acaba esto, se acaba el mundo. Claro. ¿No? ¿Qué piensas de este aluvión? Sobre todo es eso, ¿no? En este caso tú y yo que venimos de la época que aprendías de tropezando, que no es que sea ni mejor ni peor, que era distinta, ¿no? Pero al final ahora que haya tantísima oferta así y que realmente, volviendo a lo que te decía antes, seamos una industria tan pequeña, ¿no? Que en la que creo que realmente no cabe tanta gente, ¿no? Bueno, el texto que has leído al principio del podcast, que me ha parecido muy bonito, al final decías, al final todo esto se trata del talento, ¿no? Y sigue habiendo gente que se quiere aproximar a la profesión, primero porque mola. O sea, mola ser AIR, mola trabajar con músicos y con artistas y es legítimo que mole y que disfrutemos de nuestro curro. Pero es verdad que hay mucha gente con unas ganas de trabajar en esto tremendas, verdaderos amantes de la música. Sigue habiendo verdaderos melómanos, ¿no? No son solo geeks tecnológicos, hay mucho melómano, gente que escucha mucha música. Entonces esto es lo que digo en los cursos también, no pasa nada, es decir, yo os cuento la experiencia que he tenido hasta ahora y la que estoy teniendo en estos momentos. Probablemente vosotros, si seguís trabajando en esta industria dentro de 15 años, tendréis que contar una historia completamente diferente. Espero estar vivo para escucharla, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que seguimos hablando de la creación de una sensación. La piel erizada al escuchar una rueda armónica en un estribillo rockero o un verso de un cantautor que te vuela la cabeza. Trabajamos para que eso llegue a más oídos. No sé la fórmula, pero quiero pensar que sigue vivo y que seguirá. Totalmente. Bueno, para terminar, la pregunta clásica de simpatía por la industria musical, en esa que algunos se ponen muy nerviosos porque piensan que se van a olvidar a alguien. ¿Quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria? ¿A quién le agradeces no solamente la ayuda, sino la influencia incluso, ¿no? Bueno, yo creo que los he ido mencionando a medida que hablábamos, totalmente, pero voy a hablar de mis jefes, efectivamente, más allá de modestia aparte, y luego de Rosana y de Miguel Ángel de Ruz, que fue el tipo que me llamó para la banda de Rosana y tal. Empecé a trabajar con Carmen López, con Álvaro Stuick, de ahí pasé a Warner con José Luis de la Peña, con Juanes Sevillano. De ahí pasé a Sony con Raúl López, gracias a Rosa Lagarrigue, con Malú, que sin duda es la artista más importante con la que he trabajado a lo largo de todos mis años de carrera. Prácticamente llevo 22 años currando con ella, o sea que cómo no. De ahí tengo que hablar de Jordi Tello, con el que trabajé en Warner y además acabé trabajando también en Universal Music Publishing, de Daniela Bosé, que era entonces la directora de Universal Music Publishing, y en los últimos tiempos, pues efectivamente, de Alex Gallardo, Paco Martín, Carlos López, José María Barbat, que es con la gente con la que he trabajado en Sony BMG y luego Sony.
Jordi Tello vuelve a ser ahora el director artístico de Sony Music, con lo cual ves que es un círculo que se cierra en el que efectivamente somos una profesión muy endogámica, ¿no? Tenemos todos filopatria aquí y creo que no me dejo a nadie, y si me lo dejo, que seguramente me lo he dejado, pues pido perdón. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por tú. Ha sido un auténtico placer, de verdad, de contar con tu testimonio. Un placer. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle El Almirante, con Laura Rodríguez, especialmente contenta hoy porque no ha tenido que ponerme ningún aviso de que nos acercaba el micrófono, y nos vamos con The City of Love de Neumann. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.